¿Alguna vez te han hecho una pregunta incómoda, difícil o que no puedas responder? Pues a mí sí, muchas veces en los directorios donde he sido gerente general o también en los talleres de entrenamiento. Siempre surge alguna pregunta difícil y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo responder esas preguntas difíciles? Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque me estoy divirtiendo y estoy aprendiendo. Ahora en esta sección vamos a ver cómo responder esas preguntas difíciles. Vamos a ver 5 trucos de cómo responder preguntas incómodas y difíciles. Veamos. Truco número 1, abrir el tema. ¿Cómo así? La técnica de abrir el tema es pedir ampliación de información de forma abierta. La frase ¿cómo así? Parece que no dice nada, pero pide todo. No dice nada, pero pide mucho. Y esto te va a dar tiempo y te va a hacer cambiar de posición. Esto sirve muy bien cuando hay preguntas negativas, ponzoñosas, que lo que buscan es hacerte daño. Y van directamente, son una pregunta muy certera y que va directamente a dañarte. Te das cuenta de esto y volteas y preguntas, ¿cómo así? Le estás dando a entender a la otra persona que no entendiste el contexto de lo que está preguntando, que no entendiste ni siquiera la pregunta. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo así? Por ejemplo, usted hizo en tal lugar, en tal momento, un apoyo a ese movimiento que se contradice con lo que usted está diciendo en este momento. Y volteas tranquilo y le dices, ¿cómo así? La otra persona se va a ver obligada a retroceder y a ampliar la información de la pregunta. En ese momento la pregunta va a perder fuerza y va a perder esa posición de ataque que había logrado con la sorpresa. ¿Cómo así? Una herramienta muy poderosa para poder gestionar preguntas incómodas, principalmente esas preguntas dañinas. Truco número 2, solicitar repetir la pregunta. Esta técnica pone en aprietos al que pregunta, pues le da a entender que no hizo bien la pregunta. Lo obligará a tratar de formularla de forma ligeramente distinta para ser entendido. Entonces te hacen una pregunta también directa que no puedes responder y tú le dices, ¿me podría por favor hacer nuevamente la pregunta? Como si no hubieras escuchado completamente la frase. Siempre tranquilo, siempre equilibrado. Volteas y le dices, por favor me podría volver a hacer la pregunta, y la persona seguramente va a agregar nuevas palabras, lo que va a debilitar la pregunta, el ataque de la pregunta, y además te va a dar segundos valiosos para poder pensar en una de las respuestas. Si estás en una conferencia de prensa o en un directorio o en un taller, seguramente esos minutos te va a ayudar a sacar nueva información, a ponerte en una posición mucho más sólida y poder responder ya al tema que sabes que van a volver a preguntarte. ¿Por qué? Porque le dijiste, por favor, ¿me puede volver a hacer la pregunta? Fuertísimo. Truco número 3, repetir la pregunta y el momento previo. Puedes repetir la pregunta que te hicieron como dando a entender que la entendiste bien. Puedes agregar alguna nueva palabra que te convenga y lo mejor es que te dará tiempo para pensar en una respuesta correcta. Repite la pregunta lentamente en afirmación y también te vas a referir luego al momento previo. ¿Para qué va a servir esto? Te va a dar más tiempo para pensar y además le vas a dar a entender a la persona que te hizo la pregunta que la entendiste muy bien. Veamos un ejemplo. ¿Y ustedes por qué atacaron a ese país de un momento a otro? Te estás dando cuenta que en esa pregunta hay algo oculto, de un momento a otro. Esta es la parte del veneno que tienes que extraer en tu respuesta. Entonces, ¿qué haces? Repites la pregunta. La razón por la que confrontamos a ese país se basa en algo previo que me gustaría explicarle y se dará cuenta que no fue de un momento a otro. Ya al momento de refrasear la pregunta, tú ya quitaste una parte importante. Has quitado la palabra ataque y que has puesto la palabra confrontación. Ya ganaste un poco sin haber respondido nada todavía. Y también quitaste la frase de un momento a otro. Y dijiste, le voy a explicar por qué no fue de un momento a otro. Ya ganaste tiempo. Ya le has dicho, te entendí muy bien qué cosa quieres. Inclusive la parte negativa que estás tratando de meter en la pregunta. Cambias una palabra, ajustas la frase y te preparas para responder. Qué bonito truco, te sirve. Si lo practicas
muy bien, lo puedes hacer de forma muy natural y poderosa. Truco número 4. Responder con humor. Usar el humor facilita una respuesta y usar la exageración puede llevar a que la misma pregunta parezca poco importante para todos. A veces estamos en reunión de amigos y nos atacan con una pregunta que parece difícil de sorprender. Usar el humor y la exageración tiene que ser un ambiente distendido. Cuando alguien está atacando o está muy tensa la situación, no puedes huir utilizando el humor. El humor y la exageración yo sugiero que lo hagas cuando hay una reunión distendida. Todos están alegres, pero te sueltan una pregunta donde te dejan en una posición incómoda. Veamos algunos ejemplos. Dicen que usted es uno de los hombres más inteligentes de todo el país. Respuesta: imagínate si eso lo hubiera pensado mi profesor de primaria, las notas que hubiese sacado. Y sonríes. No te lo tomas como algo difícil. Te está poniendo una posición difícil porque te está diciendo que eres el hombre más inteligente y a veces no sabes cómo responder. Te dicen tú eres el mejor, tú eres inteligente, tú eres lo máximo, tus libros son excelentes, tus videos son superiores y en ese momento no sabes cómo responder. Porque no puedes decir, claro, mis videos son lo máximo, mi libro es superior a todos, soy el hombre más inteligente. Es una respuesta, aunque parezca fácil, es difícil. Aquí te sirve el humor. Aquí sales rápidamente diciendo, imagínate si mi profesor de primaria lo hubiese sabido. No estás negando el halago, porque estás diciendo que está bien, pero además estás saliendo de forma elegante con una broma. Veamos otro caso. Pregunta: ¿cómo explica el éxito repentino que ha tenido en todos sus negocios? Respuesta: te diría que es mucho trabajo, pero esa respuesta se la escuché a Jack Ma la semana pasada y me la ganó por unos días. Estás diciendo lo mismo, mucho trabajo, mucha dedicación, pero lo haces con un poco de humor. Te diría que es mucho trabajo y mucha dedicación, pero eso ya se lo escuché a Jack Ma la semana pasada. Concordamos, por supuesto, que ese es el camino. Sales tranquilamente, utilizas un poco de humor y quedas muy bien en esa pregunta, esa entrevista o quizás estás en una cena. Sales airosamente con un poquito de humor y evitas la tensión también y la mirada que vaya directamente a tu respuesta. Truco número 5. Los fenicios. La técnica de los fenicios es llevar a la persona a la frase que ya has preparado, cualquiera que sea el tema que te pregunten. Los fenicios. ¿Y de dónde viene esta técnica? Aunque no lo crean, viene de un chiste de Jaimito. Dicen que Jaimito había estudiado solamente los fenicios y le habían pedido que estudie la cultura egipcia, la griega, todas las culturas alrededor de los fenicios, pero no tuvo tiempo de hacerla, así que solo estudió los fenicios. Y cuando llegó el examen y el profesor le preguntaba cómo era el ejército griego, Jaimito respondía, pues el ejército griego era muy ordenado y al igual que los fenicios se entrenaban de esta forma. Y le preguntaban, ¿y cómo era la cultura egipcia? La cultura egipcia era una cultura muy desarrollada, que al igual de los fenicios hacen esto, esto y esto. Entonces la técnica de los fenicios no es más que llevar la pregunta al lugar donde tú te sientes cómodo, llevar la pregunta al lugar donde te conviene también. Por ejemplo, cuando le preguntaban a Bush, ¿y usted por qué atacó Irak? Él respondía, porque los Estados Unidos de Norteamérica siempre apoya la paz y la democracia en el mundo. Le preguntaron por qué atacó y él se lleva a su fenicio, que es la democracia en el mundo, la paz en el mundo. Y nosotros siempre nos moveremos y estaremos a favor de la democracia y la paz en el mundo. ¿Y por qué hizo esta acción bélica? Porque la paz y la democracia en el mundo son muy importantes. ¿Y por qué movió el ejército? Porque la paz y la democracia en el mundo son muy importantes. Tú ya tienes frases prearmadas y esto te ayuda mucho cuando haces conferencias de prensa. Tú ya sabes que van a venir preguntas de diferente tipo, pero no sabes cuáles van a ser exactamente las preguntas. Entonces preparas tus fenicios. Sabes que esta frase y esta frase te van a ayudar a salir de cualquier combinación de preguntas. Cualquier cosa que te digan,
haces una introducción y te vas a tu frase que te va a servir para encajarla en esa pregunta. Y siempre quedas bien. Va a parecer que estás escapándote un poquito, pero nunca vas a quedar mal. Siempre vas a dar una respuesta contundente y segura porque te preparaste para esto. Y estos son 5 trucos para salir de preguntas incómodas o difíciles en todo nivel. ¿Te gustó este video? Ponle like y suscríbete aquí a mi canal. También te voy a dejar aquí un link para que veas los servicios que damos de asesoría, de entrenamiento. Date una vuelta y vas a ver que hay cosas que te van a gustar. También te voy a dejar aquí 2 alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí clic y nos estamos viendo en un nuevo video. Chao, chao, chao.